En los frondosos montes de Antioquia, Julián Ramírez, un campesino sencillo y trabajador, llevaba una vida apacible cultivando café y criando gallinas, junto a su esposa y sus dos hijos. Un día, al regresar del mercado, se topó con un hombre malherido al borde del sendero. Sin pensarlo dos veces, lo llevó a su finca para brindarle auxilio, sin tener la menor idea de que ese desconocido no era otro que Pablo Escobar, el narcotraficante más perseguido del país. Agradecido por la ayuda recibida, Escobar le juró que nunca olvidaría su gesto de bondad. Semanas después, un extraño obsequio llegó a la finca, alterando la vida de Julián de forma irreversible. Mientras Julián intentaba comprender lo que estaba ocurriendo, se vería atrapado en una red de favores, silencios y compromisos que pondrían en jaque su conciencia, el bienestar de su familia y su propia supervivencia. El sol ardía con intensidad sobre las montañas que rodeaban San Carlos, un pueblo oculto entre caminos de tierra y cafetales espesos. Julián Ramírez, de 42 años, avanzaba a paso lento empujando su vieja mula, cargada con sacos de arroz y maíz. Llevaba 3 horas caminando desde el mercado del pueblo vecino. Vestía su habitual sombrero de palma, una camisa remendada y unas botas cubiertas de barro. Lo acompañaban el canto de los pájaros y el crujido de las hojas secas bajo sus pies. A mitad del trayecto, cerca del viejo puente de madera que cruzaba el río El Salado, algo interrumpió la rutina. Un gemido leve, casi un susurro, emergía de la maleza al costado del camino. ¿Quién está ahí?, preguntó Julián deteniéndose. Se acercó con precaución, apartando los arbustos con su machete. Entonces lo vio. Un hombre cubierto de sangre, con la camisa desgarrada, el rostro hinchado y una herida profunda en la pierna. Estaba muy pálido, pero aún consciente. «Ayúdeme, por favor», murmuró con voz débil. Julián no hizo preguntas, no lo reconoció. Solo vio a una persona necesitada y decidió actuar. Cortó una rama gruesa, improvisó una camilla y lo subió a la mula. Horas más tarde, ya de vuelta en casa, su esposa Rosa lo observaba con inquietud. «¿Y si es un delincuente, Julián? ¿Y si nos metemos en un lío?» «No lo sé, Rosa. Solo sé que necesitaba ayuda. Dios nos puso en este mundo para hacer el bien», respondió mientras le limpiaba la herida con agua hervida y hojas de malva. El hombre hablaba poco, apenas comía y dormía muchas horas. Cuando estaba despierto, observaba todo con una calma inquietante. Durante varios días, Julián lo cuidó como si fuera parte de su familia, sin esperar nada a cambio. Al sexto día, el desconocido logró ponerse de pie. Aunque cojeaba, ya tenía algo de fuerza. «Gracias, don Julián. No tiene idea de lo que ha hecho por mí. Algún día lo sabrá». El hombre escribió algo en un trozo de papel, se lo entregó y luego desapareció por el mismo camino por el que había llegado. Julián se quedó con el papel en la mano. No contenía una dirección, solo un nombre: Simón Bolívar. Lo que Julián ignoraba era que ese era uno de los seudónimos que Pablo Escobar usaba para moverse sin ser identificado. Transcurrieron 2 semanas desde que el herido se marchó. Julián retomó su rutina habitual: cuidar del cultivo, alimentar a los animales, rezar antes de dormir. Aunque el recuerdo del forastero seguía presente, decidió no comentar nada con los vecinos. En el campo, a veces el silencio tenía más valor que la verdad. Una mañana, mientras recogía naranjas en el huerto, vio acercarse una camioneta negra por el camino polvoriento. No era común ver vehículos tan elegantes en esa zona. El motor se apagó frente a su casa. Bajaron 2 hombres bien vestidos. Uno llevaba gafas oscuras y el otro sostenía una caja de madera tallada. «¿Don Julián Ramírez?», preguntó el de las gafas. «Sí, señor», respondió con cautela. «Esto es para usted. Es un encargo de un amigo. Dijo que usted sabría por qué». Antes de que Julián pudiera hacer alguna pregunta, los hombres subieron de nuevo a la camioneta y se perdieron entre los árboles. Julián observó la caja. Pesaba bastante. La llevó a la cocina, donde Rosa y sus hijos lo esperaban con los ojos abiertos de asombro. «¿Qué es eso, Julián?» «No lo sé. Algo que dejó aquel hombre, el herido». Abrió la caja con delicadeza. Dentro había un sobre con su nombre escrito a mano y, debajo, una suma considerable de dinero en billetes envueltos con una cinta de cuero. Era mucho más de lo que había visto en toda su vida. Con las manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una sola frase: «Gracias por no preguntar. Cuide de los suyos». El silencio se apoderó de la cocina.
Rosa se dejó caer en una silla, lívida. Julián se levantó despacio, fue hasta la puerta y contempló el horizonte. Algo se había transformado, y ya no había camino de regreso. ¿Qué vamos a hacer con eso?, susurró Rosa. Julián inhaló profundamente. Guardó silencio por unos segundos, aunque en su interior ya lo intuía. Aquel acto de generosidad lo había arrastrado a una situación mucho más compleja de lo que podía comprender. Los días posteriores estuvieron cargados de tensión. Ocultó la caja con el dinero bajo una tabla suelta en la despensa y solo Rosa estaba al tanto de su existencia. Aunque no habían tocado ni un solo billete, su mera presencia pesaba como una carga constante sobre sus hombros. En el pueblo comenzaron a esparcirse rumores. Algunos aseguraban haber visto a un hombre malherido en los cerros. Otros comentaban sobre una lujosa camioneta que circuló por senderos donde rara vez pasaba algún vehículo. Julián escuchaba sin emitir palabra, tomando su tinto en la tienda, esforzándose por parecer indiferente. Una tarde, mientras arreglaba una cerca, su vecino don Efraín se le acercó. «Dicen que han pasado cosas extrañas por aquí», comentó con tono inquisitivo. «¿Usted no ha notado nada?» «Nada raro, compadre, solo cafetales y aguaceros», respondió Julián sin levantar la vista del alambre. Efraín lo observó por un instante más y luego se marchó en silencio. Julián comprendió en ese momento que las sospechas empezaban a brotar. Esa noche, mientras comían sin hablar, Rosa rompió el silencio. «No podemos seguir viviendo así, Julián. Cada día se vuelve una inquietud. Ese dinero no nos pertenece». «No hicimos daño a nadie, Rosa. Solo ayudamos a un hombre», replicó él con seguridad, aunque por dentro también lo embargaba el temor. Con el paso de las semanas, Julián usó una pequeña porción del dinero. Compró algunas herramientas, reparó el tejado de la casa y saldó cuentas pendientes con la cooperativa. Actuó con mucha cautela, pero en un pueblo tan pequeño, los cambios no pasan desapercibidos. Una madrugada, encontró una hoja de papel deslizada bajo la puerta. No tenía remitente, solo una frase escrita con letra firme. No olvide quién le tendió la mano. A veces la ayuda tiene su precio. Julián leyó el mensaje una y otra vez. Luego miró a Rosa, dormida, y salió al patio. El viento frío bajaba desde la montaña. En ese instante comprendió que ya no era dueño absoluto de su destino. El silencio que había decidido guardar lo había encadenado a algo mucho más profundo y oscuro. La mañana siguiente llegó con un extraño mutismo. Ni los gallos cantaron, Julián se levantó antes del amanecer. Desde que leyó aquella nota, el sueño se le había vuelto esquivo. Algo le decía que la paz se había terminado. A media mañana, mientras recogía granos de café en el cerro, escuchó el motor de una motocicleta acercándose. Al mirar hacia abajo vio cómo un hombre se detenía frente a su vivienda. No era de la zona. Llevaba una chaqueta de cuero, botas negras y una expresión severa. Julián bajó de inmediato. Al llegar, el forastero ya conversaba con Rosa en el corredor. Ella tenía los brazos cruzados, visiblemente nerviosa. «¿Usted es don Julián Ramírez?», preguntó el hombre sin rodeos. «Sí». «¿Y usted quién es? Simón Bolívar me envía a decirle que todo está en orden, por ahora, pero que no olvide lo que se le entregó. ¿Y qué se espera de mí? Por el momento nada, solo que continúe como hasta ahora, trabajando, guardando silencio y estando disponible si se le requiere». No esperó una respuesta. Se subió a la moto y se alejó, dejando tras de sí una estela de polvo y una amenaza flotando en el aire. Esa noche Julián no probó bocado. Se sentó en el umbral de la casa, mirando la oscuridad. «Nos metimos en algo que no comprendemos», susurró. Rosa se le unió sin decir nada. No hacían falta palabras. Ambos sabían que ya no eran solo campesinos. Habían cruzado una frontera invisible y peligrosa, y aunque no lo desearan, ya pertenecían a un mundo oculto. Con el paso de los días, Julián empezó a notar un cambio sutil pero evidente en el ambiente del pueblo. Ya no lo saludaban con la misma calidez. En la tienda, las charlas se interrumpían apenas él entraba. En misa, algunos lo miraban con recelo. Incluso don Efraín, su vecino de toda la vida, empezó a evitarlo. «La gente comenta», dijo Rosa una tarde, mientras pelaban yuca en la cocina. «Y tú te estás cerrando como si tuvieras algo que esconder». «No es culpa, es miedo», respondió Julián. «Esto ya no es entre nosotros y ese hombre». Incluso sus hijos comenzaban a notar el cambio. Camilo, el mayor, de apenas 12 años, preguntó un día: «Papá, ¿por qué ya no vamos al pueblo?
porque ahora tenemos más trabajo aquí y, hijo, eso es todo. Pero no era todo. Julián se sentía atrapado. El dinero seguía oculto, sin atreverse a usarlo ni a deshacerse de él. Era como una señal constante de que su vida ya no era del todo suya. Una tarde, mientras recogía leña en el monte, encontró algo inesperado. Colgado de la rama de un árbol, había un nuevo mensaje. Lo estamos observando. Fue entonces cuando entendió que lo vigilaban, que por más que intentara actuar con normalidad, ya formaba parte de una red oculta. Su error no fue ayudar, fue no decir nada cuando descubrió quién era en realidad aquel herido. Y ahora, su silencio pesaba más que cualquier pecado. Esa noche, tras leer la nueva nota, Julián no logró dormir. Caminó por la finca bajo la oscuridad, con la escopeta al hombro, más por temor que por protección. Sentía que algo se acercaba, algo invisible pero que lo envolvía cada vez más. Al amanecer, Rosa lo esperaba con el café listo y una mirada firme. No podemos seguir así, Julián. Este silencio nos está consumiendo por dentro. ¿Qué propones? Nos vamos. Vendemos la finca o la dejamos, pero nos vamos lejos, a un lugar donde nadie sepa nada. Julián bajó la cabeza. Solo pensar en abandonar las tierras que heredó de su abuelo, las matas de café que sembró con sus propias manos, le dolía más que cualquier amenaza. Pero al mirar a Rosa y a sus hijos, comprendió que quedarse podría ser peor. Ese mismo día fue al pueblo, solo. Quería hablar con un abogado de confianza, averiguar si podía vender sin llamar la atención. Pero antes de que pudiera hacerlo, una mujer del vecindario lo interceptó en la calle. Don Julián, tenga cuidado. Dicen que usted está metido con gente peligrosa. Lo están vigilando. No respondió. Volvió a casa con paso lento, como si el camino se alargara con cada paso. Al llegar, halló otra nota, esta vez clavada en la puerta. Su familia está a salvo. Si usted permanece donde está. Entonces entendió que ya no era libre, que su decisión ya no importaba, que intentar huir sería visto como una traición. Esa noche, frente al fuego, abrazó a Rosa sin decir nada. Ella lo comprendió con solo mirarlo. No se irían, no por elección, no mientras siguieran siendo útiles para alguien que nunca se mostraba, pero siempre estaba presente. El mensaje era claro, no se marcharían. Así que Julián volvió a su rutina como si todo siguiera igual. Cuidaba el café, alimentaba a los animales, saludaba a los vecinos, pero lo hacía sabiendo que alguien lo observaba desde algún rincón. Una tarde, mientras regresaba del río con un atado de leña, una camioneta blanca se detuvo frente a su casa. Esta vez eran dos rostros nuevos, uno delgado con facciones afiladas, el otro, más joven, con acento paisa muy marcado. Buenas tardes, don Julián, saludó el primero al bajar del vehículo. Venimos de parte de la oficina. Usted ya sabe de quién hablamos. Julián asintió en silencio. Necesitamos que nos haga un pequeño favor. Solo es prestar su finca por una noche, nada más. ¿Qué van a hacer? Eso no es asunto suyo. Solo asegúrese de que no haya nadie más, y al amanecer no habrá pasado nada. Rosa salió preocupada a la puerta. Julián le hizo una seña para que regresara adentro. ¿Y si me niego? Preguntó con voz baja. Usted no va a negarse, respondió el joven con una sonrisa sin alegría, porque usted sabe que los favores se pagan. Aquella noche, Julián no cerró los ojos. Pasó las horas en el corredor, observando. Primero llegaron dos motos, luego una furgoneta. No hubo palabras, ni violencia, solo movimientos rápidos y en silencio. Al amanecer, todo había desaparecido, como si nunca hubiese ocurrido. Pero algo sí había cambiado. Julián ya no era solo el hombre que una vez tendió la mano a un desconocido. Ahora era parte de algo. No por elección, sino por haber callado desde el inicio. Por la mañana, al entrar a la cocina, encontró otra caja sobre la mesa. Más pequeña, más discreta. En su interior había más dinero y una nota. Gracias por la confianza. Volveremos a comunicarnos. Julián la cerró sin pronunciar palabra. Sabía que ese nuevo llamado llegaría, y que con cada uno sería más difícil mirar a su esposa y a sus hijos sin sentir que los estaba llevando a un abismo sin fondo. Pasó los días en silencio, más introspectivo que nunca. Trabajaba como siempre, pero su mirada delataba un peso constante, como si llevara a cuestas una deuda invisible que no dejaba de crecer. Rosa lo notó de inmediato. ¿Qué hicieron esa noche en nuestra finca, Julián?
No lo sé, y prefiero no saberlo. Esa no es una respuesta, dijo ella, con firmeza. Tenemos hijos, una vida, y ahora vivimos con miedo, con puertas cerradas, con sobres escondidos. Julián no respondió. En su interior sabía que tenía razón, pero también sabía que hablar significaba ponerlo todo en peligro. Ya no era solo su vida, era la de todos ellos. Incluso Camilo, su hijo mayor, se había vuelto más reservado. Observaba a su padre en silencio, imitaba sus gestos, lo seguía por el campo. Una tarde lo sorprendió hurgando en la despensa. ¿Qué buscas, Camilo? Nada. Solo quería ver si era cierto lo que dicen, que usted guarda dinero escondido. Se vendió. Julián se congeló. Respiró hondo, se agachó hasta quedar a su altura y le respondió: Hijo, hay cosas que un día entenderás. Pero por ahora solo confía en mí. Camilo lo miró fijamente, sin decir palabra, pero Julián sintió que algo dentro de ellos se rompía, algo que los había unido y que ahora era reemplazado por la incertidumbre. Esa noche Rosa fue directa. Esto nos está alejando, dijo con voz firme. Ya no eres el mismo, y Camilo tampoco lo es. Si seguimos así, un día alguien va a llegar hasta esa puerta y ya no habrá forma de dar marcha atrás. Julián permaneció sentado en la penumbra, con la cabeza entre las manos. El dinero seguía oculto, las notas no cesaban, pero ya no se trataba solo de resistir la presión externa, sino de no perderse a sí mismo en el proceso. El cielo amaneció encapotado, con un peso en el aire que se sentía en el cuerpo. Julián se levantó antes del primer rayo de sol, con un presentimiento difícil de explicar. Lo notó en el extraño silencio del campo, en cómo los perros guardaban quietud. Una camioneta verde oscuro se estacionó frente a la finca. No fue sorpresa. Julián ya podía distinguir el sonido de esos motores. Bajaron dos hombres, y uno de ellos era el mismo joven que había traído la primera caja semanas atrás. Don Julián, dijo sin rodeos, hoy requerimos un favor más directo. Solo tiene que entregar algo. Nada complicado. Julián no respondió. El joven sacó un paquete cubierto con una lona negra y lo puso sobre un costal. Llévelo al taller de llantas en el pueblo. Dígales que va de parte del sembrador. Déjelo en la bodega de atrás. No hable con nadie, no mire a nadie. ¿Y qué es lo que estoy llevando?, preguntó Julián, aunque en el fondo ya lo sospechaba. No es su asunto, dijo el otro con una sonrisa sin calidez. Pero si lo hace bien, habrá más encargos, más recompensas y menos problemas para los suyos. Julián bajó la vista. El rostro de Camilo se le vino a la mente como una advertencia silenciosa. No dijo más. Cargó el bulto en la mula y emprendió el camino hacia el pueblo. Con cada paso, sentía el peso de lo irreversible. Cada curva del camino le recordaba que ya no había retorno. Al llegar al taller cumplió las instrucciones sin desvíos. Nadie le habló, él no habló con nadie. Un hombre salió de la bodega, tomó el paquete y le entregó un sobre cerrado. De regreso en la finca, Julián abrió el sobre en privado. Contenía dinero, mucho más de lo que ganaría en varios meses de trabajo. También había una nota escrita a mano. Buen trabajo, gente como usted da confianza. Guardó el dinero en su escondite habitual y se sentó bajo el alero de la casa. La brisa movía con lentitud las hojas del cafetal. No sentía orgullo, tampoco alivio. Solo un vacío que se expandía, como si una parte de él se hubiera quedado en ese taller, enterrada en el silencio. Pasaron 3 días desde aquella entrega. Julián trató de retomar su rutina, pero ya no era el mismo. Caminaba con más cuidado, con los sentidos alerta, sabiendo que había cruzado una línea definitiva. Una tarde nublada, mientras recogía leña cerca del arroyo, una camioneta verde volvió a aparecer. Esta vez, solo descendió un hombre, distinto a los anteriores, de edad media, bien vestido, con un trato educado pero cargado de intenciones. Don Julián, saludó con voz tranquila. Me alegra verlo. Hemos estado al tanto de usted y nos complace su discreción. Julián dejó la leña en el suelo y no respondió. Queremos proponerle algo más estable. Nada riesgoso, solo ayudar con entregas en esta zona. Usted conoce los caminos y en estos lugares saber guardar silencio vale mucho. ¿Y si decido no hacerlo?, preguntó. No pasa nada, por ahora, respondió el hombre con el mismo tono amable. Aquí nadie obliga, pero todos esperamos lealtad. El visitante sacó un teléfono móvil pequeño y lo dejó sobre una silla en el porche. Este aparato no hace llamadas, solo sonará cuando deba escuchar. No tiene que decidir ahora, pero si algún día necesita respaldo, le conviene tenerlo a mano.
Se marchó sin esperar respuesta. Julián miró el teléfono como si quemara. Sabía que no era solo un objeto, era una soga, una atadura sin palabras que lo anclaba a un mundo que nunca eligió, pero del que ya no podía apartarse. Entró a la casa en silencio. Rosa lo vio desde la cocina, pero no preguntó. El ambiente estaba cargado de una resignación muda. Las semanas siguientes fueron inquietantes, no por lo que pasaba, sino por lo que no pasaba. El teléfono permanecía en silencio. Nadie regresaba, pero Julián entendía que ese silencio era una forma de estrategia. Una tarde, al volver del cafetal, encontró a Camilo hablando con un desconocido junto al corral. El hombre vestía ropa limpia, botas nuevas, y tenía una sonrisa que no transmitía confianza. Al ver a Julián, se despidió con un gesto y se alejó sin apuro. ¿Quién era ese?, preguntó Julián con el estómago encogido. Dijo que era amigo tuyo, que habían trabajado juntos. Me preguntó si yo ayudaba con la cosecha. El corazón de Julián se aceleró. Aquello no había sido una casualidad. Era una advertencia disfrazada. Esa noche, mientras Rosa cocinaba, Julián se sentó frente a ella y le contó todo lo que hasta entonces había callado: la llamada, la propuesta, el teléfono, la trampa silenciosa. Ella no respondió de inmediato. Solo lo observó, con un dolor contenido que dolía más que cualquier reproche. A las 3 de la madrugada, el teléfono sonó. Julián lo tomó con manos temblorosas y contestó. Don Julián, es algo pequeño. Mañana a las 8 su hijo Camilo debe llevar una bolsa al pueblo. Esta noche se la dejaremos. Nadie sospecha de un niño. Usted comprende, ¿cierto? La llamada se cortó sin dar tiempo a contestar. Julián se quedó inmóvil, con el teléfono en la mano, en la oscuridad. Por primera vez no era él quien debía obedecer, era su hijo. Y en ese momento lo entendió. Ya no se trataba de cumplir órdenes, sino de proteger lo poco que quedaba intacto de su vida. El amanecer llegó con niebla espesa. Julián había pasado la noche entera despierto, sentado junto a la puerta. El teléfono, ahora apagado, reposaba sobre la mesa. A las 5 escuchó un golpe leve en la parte trasera de la casa. Salió sin hacer ruido. Encontró una mochila escolar colgada en uno de los postes de la cerca, bien atada con un doble nudo. No necesitó abrirla para saber lo que llevaba dentro. Entró en la casa con la mochila en la mano. Rosa lo observó desde la cocina sin decir una sola palabra, aunque su mirada lo decía todo. Camilo, aún en pijama, salió del cuarto frotándose los ojos. ¿Hoy vamos al pueblo, papá? Julián respiró hondo. No, hijo, hoy no iremos. Y esa mochila no es tuya. El niño frunció el ceño, desconcertado. Julián lo abrazó con fuerza, como si quisiera protegerlo de algo que, aunque invisible, ya se había instalado en sus vidas. Una hora después montó la mula y escondió la mochila dentro de una bolsa de maíz. No explicó nada a nadie. Fue él quien bajó al pueblo. Él quien dejó el paquete en silencio y también quien recibió el sobre con dinero y otra nota. La confianza también se pone a prueba. Al regresar encontró a Rosa con el rostro endurecido, con esa expresión de quien ya no discute, solo aguanta. ¿Qué les dijiste? Que el niño no iba. Que si necesitaban algo vinieran a buscarme a mí. ¿Y ahora? A esperar. Esa noche, Julián enterró el teléfono al pie del cafetal más viejo. No lo destruyó, pero lo ocultó. Sabía que si volvía a sonar, no tendría tiempo para elegir nada. En el fondo presentía que lo peor todavía no había pasado. 3 días transcurrieron desde que se negó a involucrar a Camilo. El silencio volvió a hacerse presente, espeso, casi insoportable. No apareció ninguna camioneta, no hubo llamadas, pero algo había cambiado. Una mañana, al llegar al galpón donde se almacenaban los fertilizantes, Julián encontró la puerta entreabierta. Los sacos estaban rotos, las herramientas desordenadas y un olor extraño flotaba en el aire. Al revisar descubrió que alguien había contaminado los tanques de riego con productos químicos. «Nos están mandando un mensaje», dijo Rosa al ver el daño. «Esto no es un aviso», respondió él. «Es una amenaza». Esa misma tarde un inspector agrícola de la cooperativa llegó a la finca. Alguien lo había alertado sobre prácticas irregulares, encontró restos sospechosos en los toneles y levantó una advertencia formal. «Podría tratarse de una sanción considerable», explicó el inspector. «Incluso podrían suspender temporalmente el permiso para vender el café». Julián comprendió de inmediato que aquello no era una coincidencia. Esa noche, mientras observaba los campos desde la tenue luz del porche, encontró otro papel.
sujeto con una grapa en la malla de la ventana. No se rechaza sin consecuencias. La próxima vez no será su tierra. Los días siguientes pasaron en silencio. La finca seguía en pie, pero ya no era la misma. Él tampoco. Caminaba con cuidado, vigilaba sus palabras, analizaba cada movimiento. La amenaza no se había repetido, pero permanecía presente, como una sombra constante. Durante una madrugada, al inspeccionar los límites del terreno, descubrió huellas recientes cerca del pozo. No se habían llevado nada, no rompieron nada, solo dejaron claro un mensaje. Seguimos aquí. Esa noche se sentó solo en la cocina y escribió una carta. No era para Rosa ni para Camilo, sino para sí mismo. En ella confesó lo que no se atrevía a decir en voz alta. No busqué esto, solo ayudé a un herido, pero ayudar sin preguntar también fue una decisión. Guardó la carta bajo una tabla floja del piso, donde nadie pudiera hallarla. Pasaron las semanas. Nadie volvió a tocar la puerta. El teléfono, enterrado junto al cafetal, quedó en el olvido. Julián no quiso desenterrarlo. Sentía que mientras no sonara, aún tenía aire para respirar. Volvió a trabajar con calma, a mover la tierra con sus propias manos. Rosa empezó a hablar más. Camilo, aunque nunca lo dijera, parecía comprender lo que su padre había hecho por él. Nadie supo por qué lo dejaron en paz. Tal vez ya no servía a sus intereses. Tal vez sabían que nunca olvidaría el nombre que escuchó aquel día. Simón Bolívar. Y así, lo único que quedó fue un hombre marcado por una decisión. Un campesino que solo quiso hacer lo correcto y que terminó pagando el precio del silencio.